Hijito, deje de escuchar esos programas tan violentos. Pero mamá, este se rinde las palabras. El programa de los argumentos. De los tiempos. El siguiente contenido es una creación de Colectivo Casamonte en alianza con la RFM y el aporte de Agencia Imagenia. Abran paso, el cuadrilátero está listo para la contienda. Comienza en 3, 2, 1. Bueno, muy buenas noches, somos Colectivo Casamonte, bienvenidos y bienvenidas una vez más al Ring de las Palabras, el lugar en donde hoy se encuentran sin remedio las discusiones postergadas, reglas de oro. Los panelistas tienen un límite de tiempo de 2 minutos cada uno para responder cada pregunta. 2. Los panelistas deben ser respetuosos cuando el otro tenga la palabra. No se permiten las ofensas y los golpes bajos están prohibidos. 3. Cada panelista podrá responder a las opiniones de los otros invitados si así lo desea. Siendo las 8:02 de la noche, damos inicio a este debate sobre la herencia de 1492 y civilización, evento creado por el Colectivo Casamonte y la RFM. En este encuentro nos reunimos para dialogar sobre la herencia de 1492 en nuestro territorio. Motivados por cómo hace unas semanas atrás derribó la estatua erigido de Sebastián de Belalcázar en el Morro Tulcán en Popayán y todo lo que esto generó en la opinión pública. Una nueva conmemoración del 12 de octubre de 1492 hace algunos días y el hecho de que la minga del suroccidente está en estos momentos en la capital de Bogotá. En este debate se encuentran 5 expertos que con su experiencia y diferentes posturas analizarán el tema que nos reúne esta noche. Ignacio Ipanayú Puchayna es guayú de Leiruku Puchayna, profesional de Ciencias de la Información de la Universidad del Quindío, con estudios de máster en Intervención Social en Sociedades del Conocimiento, presidente de la Sociedad Colombiana de Archivistas y co-creador de la iniciativa digital Guayunaiki para el Mundo, coautor de los libros Visiones de Medio Ambiente a través de 3 etnias colombianas e Interculturalidad y Biblioteca Pública. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches, Casamonte, y a los invitados, un gran abrazo de solidaridad y de apoyo a la Minga 2020. Muchísimas gracias. También damos la bienvenida a Samuel Ángel, abogado, académico, presidente del Instituto de Investigación Social, activista Provida. Muy buenas noches, Samuel. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Saludamos también a Cristian Iturralde, historiador, escritor, académico, profesor universitario. Muy buenas noches, Cristian. Hola, buenas noches a vos y al gran pueblo colombiano. Finalmente nos acompaña Francisco Javier Yate Rodríguez, licenciado en Filosofía y Letras y magíster en Filosofía Latinoamericana, docente, miembro de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, escritor de diversas publicaciones, entre ellas El lenguaje entre civilización y barbarie. Muy buenas noches, Francisco. Muy buenas noches a todos. Tenemos invitado también a Erickson Pechene Benachi, indígena del pueblo Nasa, estudiante de Derecho de la Unidad Agraria, estudiante de Ciencia Política de la Nacional. Es actualmente autoridad tradicional del resguardo La Gaitana de INSA Cauca. Erickson está en estos momentos en el Palacio de los Deportes. Espero que se pueda conectar en medio del debate. Bueno. Entonces, vamos a lo que vinimos con el ring de las palabras, hablando sobre la herencia de 1292. Les voy a hacer una pregunta, la pregunta nos convoca a todos acá, y cada uno de ustedes va a tener minutos exactos para responder. Les recuerdo
Cuando su compañero esté hablando, por favor, no interrumpirlo, y a partir de esos 2 minutos que cada uno va a tener para responder, vamos a tener la oportunidad de un intercambio de preguntas entre ustedes y, insisto, en el respeto del tiempo. Entonces, les pregunto nuevamente, ¿cuál ha sido la herencia de 1492 para Colombia? Ignacio, por favor. Bueno, la herencia que nos deja 1492 es una fuerte mentalidad del colombiano en general de exclusión social, de una prevención casi que raya en el desprecio hacia el pueblo indígena habitante en Colombia y habitantes de frontera. Nada más que ver la minga que está en este momento para entender cuál es el pensamiento del colombiano promedio respecto a los pueblos indígenas del país. Es decir, no nos bajan de violentos, de terroristas, de aliados con grupos al margen de la ley, cuando no nos tratan de, preciso en este momento viendo el ritual que se hizo con la alcaldesa de Bogotá, ya estaban diciendo que en pleno siglo XXI los indios seguimos siendo supersticiosos, negando la realidad de lo que plantea la constitución política del país como una nación multiétnica y pluricultural, en donde hay muchas formas de ver el mundo, formas de entender el mundo y formas de relacionarnos con el mundo. Todavía subsiste la idea de que el indio o el indígena es ignorante, es perezoso, es flojo y falto de razonamiento para comprender este modelo liberal en el cual Colombia quiere insertarse y no ha podido en estos momentos. Continuemos con ¿cuál ha sido la herencia de 1492 para Colombia? Parece que le está fallando el video al moderador. ¿Me escuchas, Samuel? ¿Sí? Te está fallando el video y el audio. Te sales de la reunión a veces. Continuamos contigo. La misma pregunta. ¿Cuál ha sido la herencia de 492 para Colombia? Bueno, la herencia de 1492 para Colombia es incalculable en todos los sentidos. En el sentido del desarrollo, en el sentido del conocimiento, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la economía, pues tan sencillo como decir que empezó la civilización. Entonces, digamos que todo lo que vivimos hoy, todo, absolutamente todo en el buen sentido, no me refiero a lo malo, a lo bueno, se lo debemos a 1492. La educación, las escuelas, las universidades, los hospitales, los acueductos. Bueno, o sea, es una pregunta donde podríamos quedarnos no solamente todo el programa, sino muchos programas hablando de la gran gesta del encuentro de dos mundos, donde inició una nueva etapa esta América con la llegada de Cristóbal Colón. En el caso concreto de Colombia, pues tenemos un arraigo aún más profundo porque somos Colombia, la tierra de Colón, Cristóforo Columbus, que llegó aquí a las Américas, que descubrió el Nuevo Mundo. Pues somos el único pueblo que se llama la tierra de Colón. Entonces, digamos que la herencia de 1492 tiene un arraigo infinito. Tenemos no solamente iglesias, templos en todos los municipios del país, en casi que todos los barrios de Colombia, sino que a través de esos templos tenemos obras sociales, tenemos la atención para los abuelitos, atención para los migrantes,
atención, o sea, todo se hizo, bibliotecas, todo se hizo de una manera de entrega a estas nuevas tierras infinita. Bueno, Samuel, muchísimas gracias. Se cumplieron los minutos. Continuemos entonces con Francisco. La misma pregunta, ¿cuál ha sido la herencia de 1492 para nuestro país? Bien, buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, se te oye perfecto. Ok, perfecto, gracias. Bueno, efectivamente estoy de acuerdo con la perspectiva de Samuel en términos de la herencia es amplia, tanto positiva como negativa, pero digamos que más que hablar de contribuciones, yo quiero hablar desde dos perspectivas muy puntuales. Una, un poema náhuatl bellísimo que se llama La maldición de la Malinche, y quiero referir simplemente a los últimos versos, donde dice: se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos las casas y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Entonces, primeramente quiero referir a esos versos, pero también quiero referir a una perspectiva de un antropólogo colombiano, de Jaime Humberto Borja, en Los indios medievales de Fray Pedro de Aguado. Y él precisamente allí nos dice cómo el gran triunfo de la conquista fue la imagen que construyó del indio. Y en ese sentido estoy de acuerdo con Epinayú, con Nacho. Dice precisamente Jaime Borja: a lo largo y ancho del continente, las primeras generaciones de conquistadores, frailes y soldados, funcionarios y pobladores, escribieron y describieron América. Su escritura era fundacional, un discurso mediante el cual se pretendía construir desde la palabra la nueva identidad del colonizado de su territorio. Bien, eso es todo. Gracias, qué pena. Muchísimas gracias, Francisco. Finalizamos entonces con la sesión de Cristian Iturralde. ¿Cuál ha sido la herencia de 1492 para Colombia? Bueno, muy amable. Bueno, acá hay que hacer un contraste, digamos, erradicar el mito del presunto paraíso precolombino. Por ejemplo, con el señor Ignacio, él, digamos, se queja de una suerte de maltrato u opresión que existiría actualmente de parte, por ejemplo, del Estado colombiano con respecto a la indígena. Yo creo que todos tienen exactamente los mismos derechos. Creo que por mérito propio yo no creo que haya nada que a un indígena se le prohíba. De hecho, usted, por su apellido, imagino que usted tiene ascendencia indígena y usted ha logrado, gracias a la llegada de los europeos, obtener un magíster y un sinfín de cuestiones que son propias de la civilización europea, porque aquí con los indígenas no lo hubiera tenido. O sea, tanto material como espiritualmente los logros han sido innegables. Luego usted usted se queja de un supuesto maltrato hacia la población indígena, pero si hubo una norma aquí en el continente, los propios indígenas, si había algo en lo que no querían en la diversidad, y este era un continente viciado de guerras, donde unos pueblos saqueaban a otros y exterminaban a otros cuando no los segregaban. De modo que hablar... Bueno, Cristian. ¿Qué? Muchas gracias. 2 minutos. Ahí se cumplen los 2 minutos. Igual vamos a continuar con la discusión. Aquí finalizamos nuestra primera parte, en donde cada uno de ustedes tuvo la oportunidad en 2 minutos de presentarnos en términos generales cuál es lo que consideran la herencia de 1492 para Colombia. Digamos, evidentemente hay perspectivas diversas, contrarias. Esta segunda panel, o para que complementen lo que les faltó
por decir en su intervención anterior. Entonces, les recuerdo, en este caso es 1 minuto por intervención y vamos a ir dando el orden según quien quiera empezar. Por favor, alce la mano el que quiera comenzar. Ignacio. Bueno, efectivamente, Ignacio, antes hay que recordar también que si bien Colón nos dejó el nombre de este país, también nos dejó el nombre del vicio de colonizar para depredar el planeta. Importantísimo que quede eso. Y lo otro es que ciertamente América no era un paraíso, pero tampoco era un infierno. Y las demandas sociales para los indígenas sigue vigente. Y también hice un máster porque creemos y porque seguimos pensando que los indígenas tenemos las mismas capacidades que cualquier persona, y ese es el imaginario que se quiere mostrar frente al imaginario que plantean en Colombia de que el indígena es inferior en muchos aspectos de la vida social, política y cultural. Sigue, Cristian, todavía has levantado la mano. Ah, perfecto, perfecto. No, lo que yo le decía al señor Ignacio, que bueno, él en parte lo ha reconocido, digamos, estos regímenes eran completamente, hay varias cuestiones, incluso existía racismo entre varias etnias, o sea, el racismo se practicaba entre distintas etnias dentro de las propias culturas indígenas, muchas de ellas endogámicas. Existía incluso, por ejemplo, una persecución muy grande de la homosexualidad, o sea, no solo la homosexualidad, sino la diversidad. Si algo no se permitió bajo estas culturas, era la diversidad. Yo no entiendo cuando habla de conquista social, si los indígenas básicamente estaban sometidos al cacique de turno, al poder de turno, y no tenían ninguna posibilidad de ascenso social. Eran básicamente una maquinaria de trabajo. Entonces me parece que estas no son cuestiones que podamos soslayar. Esto era, evidentemente, si esto no era un infierno, yo no sé qué es un infierno, si agregamos los sacrificios humanos, el canibalismo, la prostitución de los congéneres, realmente esto era un infierno, sino que me prueben lo contrario. Muchísimas gracias, Cristian. Había levantado la mano Javier, si no estoy mal. Sí, Javier, creo que quería hablar. Adelante, Javier. Bien. Primero, no sé hasta qué punto en el siglo XXI podemos seguir conservando la idea de cultura pura, cuando precisamente uno de los grandes aportes de la antropología en el siglo XXI y desde la segunda mitad del siglo XX es la ampliación del concepto de cultura, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y lo segundo, pues efectivamente, comenzando que los conceptos de cielo o infierno, recordemos que surgen es precisamente con el cristianismo, ¿ya? Entonces, pues simplemente estamos hablando desde conceptos que pues se trajeron y después se insertaron acá, pero hablar de que era infierno o era cielo, pues yo creo que eran simplemente estructuras sociales. Entonces hoy día también es un infierno. Muchísimas gracias, Javier. Samuel. Bueno, refiriéndonos al tema de cielo o infierno como algo que taxativamente puede ser civilización o no civilización, yo sí quisiera decir que cuando los españoles llegaron a Santa Marta, a una de las esposas de uno de los encomenderos, los indígenas tairos, la desnudaron, la colgaron y la llenaron de flechas al estilo de un puercoespín. Eso además para decir que esto no era, digamos, para no hablar de cielo e infierno, no era un paraíso terrenal, precisamente, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, sí me llama la atención, sobre todo de don Ignacio, que es, y me parece espectacular la cultura guayú, pero me llama muchísimo la atención que tú has tenido un admirable recorrido profesional y no lo hiciste en los 15.300 kilómetros cuadrados de los Guayús, sino en Bogotá. Samuel. La civilización. Ya se cumplió tu minuto. Vamos a conectarse desde el
Eric, ¿nos escuchas? Bueno, Erickson tiene problemas con la conexión desde el Palacio. Mientras resolvemos ahí, le damos paso a Ignacio, que seguramente tendrá mucho que responder a Samuel y Cristian. Su merced. No, realmente La Guajira tiene 20.000 kilómetros cuadrados y no 15.000. Y el territorio guayú no se limita a los 20.000 kilómetros de La Guajira, sino que también tenemos territorio en el estado de Venezuela actualmente. Y los guayú estamos dispersos por todo el mundo y creo que si nos hubieran cercado más, pues probablemente estaría mi vida o mi trayectoria no sería la que estoy desarrollando en Bogotá. No obstante, estamos en condición de transitoriedad en Bogotá y en algún momento vamos a volver. Adicionalmente, quiero decir que efectivamente la historia es según quien la narre. Y no sé si me dan 10 minutos más para contar dos perspectivas de una misma realidad y tiene que ver con algo que leí sobre Atahualpa. Atahualpa le mostraron la Biblia. Ignacio, qué pena, pero no podemos cambiar las reglas en medio del debate. De todas maneras, pues la idea es que esto sea una conversación fluida. Digamos que hemos recogido diversas perspectivas. Sobre todo aquí como que ha predominado el tema de cómo Ignacio se ha formado precisamente por esa herencia. Vamos a ver si Erickson nos puede escuchar en estos momentos. Erickson. No, la conexión está muy complicada de ese lado. Continuaba con la palabra. ¿Puedo decir algo? Entonces. Es que está muy... ¿Puedo decir algo, Shamel? Sí, señor. Su minuto. Bien. Simplemente es que me inquieta es por qué digamos, la respuesta frente a la formación de Nacho. Es decir, es como si simplemente por su condición como guayú lo excluyera automáticamente de otras posibilidades. Creo que eso es uno de los fracasos de nuestro país como nación, ¿no? En términos de, dimos un paso en la Constitución del 91 como una constitución multicultural, pero fracasamos como una sociedad intercultural. ¿Cristian? Ok, con respecto al asunto no. Lo que decía el señor Ignacio, que a mí me extraña que haga tanto hincapié en la cantidad de kilómetros cuadrados que presuntamente tenía su cultura cuando no existía la propiedad privada, porque díganme ustedes, un hombre del pueblo llano, un hombre trabajador que no tenía ningún tipo de derecho y hoy están reclamándole derechos al Estado, cuando no existía la propiedad privada. Y si aquí lo que hablamos del presunto hombre originario de América, que no existe y es un mito, yo no creo que nadie aquí lo ponga en duda, me parece que si lo que se reclaman son tierras, bueno, deberían ir a reclamarse a los mongoles, por ejemplo, porque sabemos bien que los indígenas que vivieron aquí provienen en general del Asia o de migraciones polinésicas. Así que a mí me sorprende mucho este hincapié, digamos, en lo que es la territorialidad. Eso nomás. Muchísimas gracias, Cristian. Creo que esto da pie precisamente para que hablemos de la minga y su conexión con
1492. Si ustedes ven alguna relación entre la minga del suroccidente en estos momentos en Bogotá y pues esa herencia de los últimos 500 años o no, digamos, es una pregunta pertinente en estos momentos. No sé si Samuel quiere comenzar. Bueno, a mí me impacta mucho que pueblos como el Wayuu o algunas otras etnias del país se sientan identificados con este grupo del Cauca, porque son realidades, por un lado, completamente distintas, pero por otro lado, ideológicamente, digamos, ya cargadas de otro contenido. El tema del Cauca y particularmente de la CRIC, porque ni siquiera es todo el Cauca, tiene un contenido de extremo izquierdismo muy fuerte, que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de 1492, ni tiene que ver con ninguna reivindicación de la victimización que a veces se usa para estos temas. Yo lo que hice con Ignacio cuando mencioné los 15.300 kilómetros del pueblo Wayuu, no de La Guajira, que él dijo que La Guajira, y me referí a los del pueblo Wayuu en Colombia, no en Venezuela porque estamos en Colombia. Cuando hice esa referencia, me refería no a que no pudiera desarrollarse, al contrario, me parece admirable su historia. Es un bibliotecólogo, las bibliotecas las trajo España. A eso me refería, que porque no lo había hecho en ese territorio. Entonces, realidades del pueblo que sufre, por ejemplo, el pueblo Wayuu con ese sufrimiento por esa corrupción rampante en los gobiernos locales, es una cosa distinta a lo del Cauca, que está permeado por ideologías de extrema izquierda. Erickson, no sé si en estos momentos ya nos escuchas. Perfecto, Shamel, le escucho. Un saludo a todos los demás pues compañeros que están en esta sesión y efectivamente saludarlos desde la minga del suroccidente colombiano. En este momento nos encontramos en la ciudad de Bogotá y justamente pues estoy desde mi cambuche y por eso estoy un poco deficiente de conexión. Realmente manifestar lo siguiente, pues como pueblos indígenas hemos vivido en constante invasión, sometimiento y violencia progresiva desde 1492. Para los pueblos indígenas, el 12 de octubre no es una fecha de conmemoración, realmente es una fecha de bastante dolor, de pérdida de donde inicia la pérdida de muchas de nuestras costumbres, de nuestra cultura, de nuestra identidad, y que en ese sentido los pueblos indígenas tuvimos que adoptar diferentes mecanismos de pervivencia y que muchos fueron falta de el tema para poder contrarrestar la violencia del tema español, pues muchos tuvieron que perder su costumbre, su territorio, su identidad, y por eso entonces hoy nos mantenemos pues articulados al Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, haciendo todo un tema reivindicativo, todo un tema que requieren las comunidades hoy indígenas en el departamento del Cauca y articulados también al Consejo Regional Indígena del Huila, al Consejo Regional Indígena del Cauca, y por eso entonces pues nos mantenemos proponiéndole también al país, a la ciudadanía, un modelo también de gobierno diferente, ¿sí? Estamos bastante inconformes con las políticas del gobierno actual y por eso, gracias maestro. Vale, nos extendimos un poquito por los problemas de conexión de Erickson, pero antes de darle paso a Ignacio, me gustaría hacer un comentario, digamos, como para intentar, pues, botarles un dato. A propósito de Sebastián de Belalcázar y de la estatua en Popayán, hay una familia protagonista como de la realidad del Cauca, que es la familia Valencia. La Paloma Valencia, que soy senadora y que pues ha sonado en medios de comunicación en los últimos días, es la nieta de Guillermo León Valencia, que fue presidente de Colombia en los años 60. El tatarabuelo de Paloma Valencia es Guillermo Valencia, que en los años 30
fue uno de los que promovió precisamente erigir la estatua de Sebastián de Belalcázar en el Cerro de Tulcán. Digamos que esa familia Valencia, cuando uno va a Popayán, pues se da cuenta que están muy orgullosos precisamente de su herencia hispánica. Evidentemente, como ustedes han dicho acá, pues es muy complicado hablar de, pues, de razas puras o pueblos originarios y demás, pero quería comentar ese dato antes de darle paso a Ignacio. Adelante, Ignacio. Bueno, es importante aclarar que el concepto de minga es propio de los pueblos andinos, ¿no? Y hay otras formas parecidas en otros pueblos indígenas, en los Wayuu, por ejemplo, Paingua, es exactamente lo mismo que minga, y Unuma en las zonas llaneras. Sin embargo, nosotros como indígenas de este país nos solidarizamos con todas las causas indígenas porque es el mismo patrón de exclusión social. Así lo quieran matizar como lo quieran matizar, es elemental la exclusión social, es decir, la negación de la posibilidad de construir interculturalidad, como decía Javier ahorita, es lo que nos tiene en este estado de subdesarrollo actual que tiene Colombia. Y no estamos diciendo que nosotros tengamos la última palabra, pero creemos que sí tenemos la palabra para interactuar y para hablar de tú a tú con los que no son indígenas. Nosotros solo estamos pidiendo nuestro derecho a coexistir en términos de interculturalidad en Colombia. Javier, ¿seguía en el orden de la palabra? ¿La palabra? Javier, sigues tú. Pena es que me pierdo un poco ahí en este tema. Bueno, respecto a si hay alguna relación o no con lo que podríamos hablar de lo acontecido en 1492, ¿no? Comenzando que, recuerden, no se conoce de la misma forma o se le llama de muchas maneras, ¿ya? Unos hablan de conquista o descubrimiento o incluso se habla de encontronazo, ¿no? El choque de dos culturas totalmente divergentes o diferentes. Digamos que en términos de si hay motivos, razones, causas para hacerlo, claro. Basta nomás con hoy acercarse ahí al parque de Tercer Milenio, todo este grupo de los Emberá-Chamí viviendo en cambuches desde hace ya varios meses, donde usted ve niños, mujeres y demás, ¿ya? Y así sucesivamente, es decir, encontramos efectivamente hoy día todavía procesos de exclusión, de exterminio, ¿ya? Vemos efectivamente todavía, miren el caso de los Agua, como hoy día incluso han tenido que intervenir instancias externas, internacionales, para proteger estas culturas. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, yo quiero aprovechar también, pues sabíamos que la pregunta era lo suficientemente amplia como para hablar de diversos temas y pues tocar el tema de la educación, digamos, acá se ha hablado de la educación de Ignacio, se ha hecho como una exaltación de la educación como una herencia que nos trajeron los españoles. Me gustaría precisamente... Chamel, una cosita, es que tú iniciaste una ronda y solo le preguntaste a ellos tres. A nosotros no nos falta. Ah, qué pena, tienen toda la razón. Faltan Samuel y falta Cristian. Terminamos entonces con la ronda con Samuel y Cristian y seguimos entonces con el tema de educación. Adelante, Samuel. Bueno, tú mencionaste el tema de Popayán y de la familia Valencia. Yo más que el tema de la familia Valencia, a mí me parece que hay un enorme irrespeto
sea del ciudadano que sea, o sea, no estoy refiriéndome a un ciudadano indígena, sino al que sea, blanco, negro, el que sea, que vaya y tumbe una estatua que tiene un respaldo gubernamental en el sentido de que es una obra de toda la ciudad. Eso es un enorme irrespeto, no solamente un irrespeto, sino que es un delito. Eso es un delito. A mí me parece, repito, sea indígena, sea blanco, sea negro, sea quien sea, que llegue a destrozar la infraestructura de una ciudad, me parece que tiene un carácter delictivo y que se le debe perseguir jurídicamente. Fue un tremendo abuso y un tremendo delito. Eh, por otro lado, eso no quita que en nuestros sistemas, comillas, democráticos, hayan en la actualidad, errores de manejo administrativo y demás que produzcan cosas, repito, como lo que se ve en La Guajira con los guayú. Pero, pero precisamente, a diferencia del tema de exterminio que menciona Javier, el tema de exterminio es un tema que en la actualidad, en el contexto colombiano, está derivado de otras cosas, por ejemplo, las FARC, el ELN, los grupos delincuenciales, sea el que sea, que desafortunadamente afectan a poblaciones que están en el ámbito rural, no solamente indígenas, sino campesinos. Pero eso es otro tema, ese es un tema, o sea, no podemos ligar eso con la herencia hispánica que generó desarrollo, la posibilidad de que estemos aquí hablando cada uno desde nuestros lugares, desde donde estemos. Me parece un enorme oportunismo tratar de enlazar la realidad colombiana con 1492, realidad colombiana que es triste y desafortunada, no solo para los indígenas, sino para toda la población, porque nos afectan a todos. ¿Me escuchas? Sí, señor. Vale. Listo. Ahí tuvo como un bonus de tiempo, entonces démosle ahora la oportunidad a Cristian para cerrar esta parte. Muy amable, Yamel. Mira, con respecto a mí me llama poderosamente la atención que el señor Ignacio haga énfasis nuevamente en una cuestión que no se practicaba, que no practicaban los propios indígenas. Él habla de exclusión social, cuando nosotros sabemos bien, especialmente en las culturas más centralizadas, que eran sociedades completamente estratificadas, donde había un emperador, en el caso de que hubiera emperador, y una casta dirigente, donde el pueblo no tenía absolutamente derecho a nada, y la mínima disidencia era castigada con la muerte. Entonces, que ahora hable de exclusión social cuando están mucho mejor los indígenas hoy, actualmente, en los gobiernos constitucionales, que bajo los, digamos, los regímenes indígenas. Con respecto al señor Erickson, que él también hace hincapié en la violencia anterior, perdón, él habla de violencia a partir de 1492, cuando es sabido, está ampliamente documentado, repito, que era un continente viciado de guerras, donde unas culturas invadían y saqueaban y segregaban y exterminaban a otras culturas, de modo que la violencia es anterior, es muy anterior la violencia. Y debería preguntarse por qué con solo 400 hombres pudo España vencer a un imperio de 5 millones como los aztecas. ¿Por qué? Porque se aliaron la mayor parte de las tribus indígenas. ¿Y por qué se aliaron? Porque estaban sometidos inhumanamente a esos regímenes despóticos y totalitarios y oligárquicos, que eran esos regímenes indígenas imperantes. De modo, ¿quién puede culpar a esos indígenas que se aliaron al europeo donde hubiera un régimen mucho más justo? Me parece que es una pregunta que habría que hacerse, nada más. Estamos entonces este ciclo de intervenciones. Vuelvo con lo que estaba retomando ahorita. Nos gustaría profundizar precisamente en el tema de la educación, la herencia de educación de Europa, entendiendo precisamente los saberes que estaban pues en este territorio antes de la fecha y pues que de alguna manera también nos explican. A partir de ahí, entonces, le damos paso a Erickson para que nos comparta pues, lo que nos quiera decir al respecto. Bien, efectivamente,
pues con el tema de la colonización española, realmente lo que se hace es un poco, pues imponer su modelo sobre las costumbres que tenían los pueblos indígenas. En ese sentido, empezamos entonces que hay un cambio de nombres de nuestros sitios sagrados. Asimismo hay un cambio de nombres de las personas, o como podríamos denominar, somos cada uno de nosotros, colocándole nombres que hacen alusión a la iglesia, ¿sí? Y específicamente pues a la iglesia católica. Por lo menos entonces nosotros en el pueblo, en el caso del pueblo Nasa, tenemos la mayor parte de nombres, tanto de personas como de sitios, hacen alusión pues a espíritus o a lugares donde en última se practicaban las costumbres. Con la herencia de la iglesia, lo que se hace es cambiar todo esto colocándole el san a todos los sitios. Entonces, por lo menos colocamos espacios donde se llaman San Victorino, otros espacios se llaman Santa Teresa, haciendo todo una serie pues, de cambios, de modificación a las costumbres que tenemos. En ese sentido, de alguna manera, la educación en Colombia también está fundamentada en mayor parte al tema religioso. Eso hizo entonces también que las costumbres de nuestros pueblos indígenas se perdieran, muchos pueblos indígenas perdieran su lengua, ¿sí? Y con la pérdida de la lengua pues se viene perdiendo la tradición. Es una situación entonces que el modelo de hoy que estamos hablando de un sistema educativo propio, pues no concuerda en últimas con el sistema educativo que viene implementando el gobierno nacional. Adicional entonces que el modelo educativo del gobierno nacional pues es de una visión eurocéntrica, donde en últimas en nada pues responde o no es un modelo que atienda a las necesidades en últimas que tienen las comunidades indígenas. De ahí entonces pues que es importante y por eso venimos trabajando también como pueblos indígenas nuestro propio modelo que en últimas permita mantenernos como pueblos indígenas en el tiempo y en el espacio. Erickson. Démosle paso entonces a Javier Yate, por favor, para que profundicemos en este tema de la educación, la herencia de educación, saberes, y que desde su punto de vista. Bueno, aquí hay que decir varias cosas. Primero, el concepto de educación se actualiza todo el tiempo, no es un concepto, digamos, estático, ¿ya? Recordemos que, por ejemplo, en la concepción occidental, pues teníamos el concepto de la paideia en los griegos, posteriormente tendríamos el concepto de la promoción, de la educación, de la nutrición, etcétera, todo esto en la concepción medieval y así sucesivamente. Hay que reconocer que en términos de la educación en las comunidades sí se ha dado un avance, y se ha dado un avance en términos de que se dan hoy día espacios para esos procesos de etnoeducación. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso acá cerca, en el resguardo de Cota, la Facultad de Medicina Tradicional, ¿ya? Y así sucesivamente. Hoy día hablamos de bilingüismo no solo en términos de las lenguas modernas, sino incluso también hablamos desde las lenguas ancestrales. Entonces, yo creo que en ese sentido sí se ha avanzado. Y pues que hay que profundizar, que hay que ampliar, sí, claro, pero se han dado pasos gigantes respecto a antes de la Constitución del 91. Le damos paso entonces a Samuel, por favor. A mí me parece que Erickson está combinando mentiras con algunas verdades. El famoso tema de la victimización y del exterminio no es real en el ámbito hispánico, porque los españoles, por orden de la reina de España de su momento, no solamente tenían la orden de respetar a las tribus indígenas, sino que hicieron una mezcla, un mestizaje, cosa que no pasó con los pueblos que venían del protestantismo. En ese sentido, en Colombia, los números lo demuestran, porque tenemos 1.905.000 indígenas, más de eso, 64 lenguas amerindias, 13 familias lingüísticas, 710 resguardos que están en 27 departamentos del país, en 228 municipios,
30 millones de hectáreas, más de eso, 30% del territorio nacional. Yo creo que es el momento de que todos, como colombianos, busquemos una mejor Colombia, pero no a base de una victimización que es mentira. Es decir, ni aquí estábamos en el paraíso antes del descubrimiento de América, ni hay un exterminio a los indígenas. Yo no conozco un solo colectivo, como hacían, por ejemplo, los nazis con los judíos, que salga a perseguir indígenas. Vimos indígenas, vamos a perseguir. Eso no existe, eso es mentira, eso no es verdad. Y si hablan del exterminio, por ejemplo, de las FARC o del ELN, eso no es con los indígenas nomás, eso es con todos los colombianos. Entonces, no digamos cosas que no son, porque eso es desinformar, eso no es verdad. No nos victimicemos con mentiras. Aquí, sobre todo en Colombia, se preservan muchas lenguas indígenas. Muchísimas gracias, Samuel. Damos paso entonces a Ignacio. No, que sigue Cristian, ¿no? Ah, no, perdón. Sí. Ignacio y cerramos con Cristian. Exterminio sí hubo. Y hay que leer un poquito la historia que no fue escrita por los indígenas para comprender que lo primero que hizo la reina Isabel en 1500 fue autorizar la venta de indios que no se cristianizaran. Y han habido diferentes proyectos, megaproyectos en el país. Es nada más ver la Casa Arana cómo perseguían indígenas. Es ver cómo en diferentes momentos de la historia del país se persiguieron indígenas y se capturaron indígenas y se vendieron indígenas para poder negar este hecho que es real. El exterminio hubo, el exterminio cultural lo hay a través de la educación, a través de la iglesia. Se negaron prácticas culturales en nombre de la educación y en nombre de la religión. Entonces, si queremos construir un país, ahí sí, este no es un tema de victimizarse. Tampoco es creer que los indígenas somos los opositores al desarrollo del país, porque yo pienso que todos queremos el desarrollo del país, pero vuelvo y repito, en condiciones de interculturalidad. Negar el exterminio equivale al negacionismo que se tomó como ejemplo anteriormente. Gracias, Ignacio. Cerramos entonces este ciclo de intervenciones con Cristian y su minuto. Muy amable. El señor Erickson se lamenta de haber perdido las costumbres ancestrales. ¿De qué costumbres me habla? ¿Del canibalismo, de los sacrificios humanos, de la opresión a la mujer, de la desigualdad social, de la pederastía? Menos mal que se terminaron sus costumbres ancestrales. Hay mucha gente que se lo debería agradecer a España y a la Iglesia. Si usted busca un exterminio, lo va a encontrar en las regiones protestantes e inglesas. Ahora bien, dice el señor Ignacio que hubo un exterminio. Pruébelo. Usted es archivista, revise los archivos. No existió ningún tipo de exterminio aquí, mucho menos sistemático. Sí lo pueden haber hecho los ingleses. Si usted busca exterminio, eso lo va a encontrar entre las propias culturas indígenas que vivían exterminándose e invadiéndose entre sí y saqueándose entre sí. Ahí tiene, señor, el verdadero exterminio. Búsquelo en el periodo prehispánico, no en el periodo posterior. Cristian, creo que hay una refutación de Erickson y otra de Javier. Tienen cada uno un minuto. Erickson, por favor. Bueno, dale, Javier adelante y sigue Erickson después. Bien, simplemente frente a las pruebas, dos hechos históricos que no pueden negar. Sermón de Antonio de Montesinos, 1511, donde denuncia los abusos de los españoles y la esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo argumento, Crónica de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas y la disputa de Valladolid de 1550, donde precisamente este autor, frente al debate con Ginés de Sepúlveda, sostiene todo este tema sobre el comportamiento que estaban teniendo los europeos en el Nuevo Mundo. Erickson, damos paso entonces a su refutación. No, bien, a mí me parece pues interesante de todas formas las posturas, bien, pero de todas formas realmente son asuntos innegables
que la historia pues así lo reafirma, y que efectivamente entonces los pueblos indígenas hemos tenido multiplicidad de formas de resistir. En su momento entonces se resistió con el uso de la fuerza, luego se ha resistido también con la vía diplomática que lo hizo en el caso del pueblo Nasa, pues el cacique Juantama, luego se utilizó también las mismas leyes en la época de la República con Manuel Quintín Lame, y en ese sentido hemos venido teniendo distintas formas de resistir pues a la estigmatización que hace parte en últimas ya en la época republicana, ¿sí? Es indicar entonces que tanto en la época republicana como en la época colonial, pues en última a los pueblos indígenas no se le ha respetado su visión como pueblos, no se ha respetado su cosmovisión, y que en ese sentido, en el caso colombiano, el famoso Estado Social de Derecho, pues en últimas no se configura. Muchas gracias, Erickson. Por eso nosotros como pueblos indígenas hoy venimos adelantando este tipo de mingas en últimas para Erickson. visionar en últimas nuestro bien. Yamel, perdón, disculpe, perdón. Yo no sé si tengo derecho, ¿yo le podría responder en un minuto al señor Javier dos cosas o no? Usted me dice. Adelante, en un minuto y le damos paso a Ignacio. ¿Puedo? Sí, sigue. Adelante, Perdón, un no minuto entendí. y le damos paso después de su merced a Ignacio. ¿Hola? Sigue. Adelante, tienes un minuto, No escucho nada. Cristian. Hola. Sigue. Qué lástima. Dale. A ver, perdón, me salgo y vuelvo. Ok. Entonces, démosle paso a Ignacio mientras Cristian vuelve. Ignacio, ¿escucha? Ok. Hola. No, realmente para recordar que la mayor parte de la historia prehispánica no se da sino después de la revisión de textos que fueron escritos por la oficialidad, por la historia oficial. Y para nadie es un secreto que en los tiempos modernos se repite sistemáticamente todas las prácticas que se han dado desde la colonia para acá. Eso es un hecho innegable y para eso no hay que ser archivista necesariamente. ¿Puedo responder o no, Yamel? Sí, sigue. Tienes un minuto. Disculpe, les pido disculpas. Perdón, con respecto al señor Javier, es cierto lo que él dice, que hubo abusos, porque aquí vinieron seres humanos, no extraterrestres, pero lo que aquí hay que tener en cuenta es que la legislación era muy clara. No tiene más que ver las legislaciones indianas, es decir, donde se, digamos, procuraba el buen tratamiento del indígena, que era considerado, tan español como el español más viejo. Ahora, si alguien lo desobedecía, la responsabilidad le cabe individualmente a esa persona, pero no a España. Desobedientes hay en todos lados. Con respecto al señor Ignacio, con respecto a los archivos, digamos, la evidencia arqueológica moderna nos va dando cuenta, o sea, no son los cronistas, que aparecen semana a semana nuevos cuerpos de sacrificados ritualmente, de niños comidos por sus congéneres, pero también tenemos, por ejemplo, etnólogos o arqueólogos como Van Hagen, Luis Baudouin, León Portilla de México. Hay una serie que no son españoles. Perdón. Bueno, con esto ya vamos cerrando nuestro ring de las palabras. Pues como pueden observar hay diversas posiciones, posiciones que cuestionan el exterminio, posiciones que cuestionan la cultura y los saberes que se encontraban en nuestro territorio antes de 1492, posiciones que cuestionan también la relación entre lo que ocurrió hace 500 años y nuestra actualidad, y otras que pues claramente ven una relación entre nuestra realidad colombiana contemporánea y lo que ha pasado en los últimos 500 años. Nos gustaría cerrar precisamente con nuestros invitados, que por favor en un minuto nos compartan pues sus últimas reflexiones alrededor de esta conversación, ya para despedirnos
y agradecerles precisamente por su participación. Comencemos por favor con el señor Samuel Ángel. La posición oficial de España, Isabel la Católica, y no consientan ni den lugar que los indios reciban agravio alguno en sus personas y sus bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remienden. Recordar que Isabel la Católica fue supremamente fuerte con Cristóbal Colón por el hecho de un maltrato que realizó precisamente a algunos indígenas. No podemos decir que porque alguien se haya equivocado, que como decía Cristian aquí, lo digo en otras palabras, aquí no aterrizaron ángeles, sino seres humanos, no podemos institucionalizar los errores particulares. Eso es como decir que todos los colombianos somos las FARC o que todos los colombianos somos el ELN. Eso no se puede decir, como no se puede decir que todos los españoles cometieron algún error. Muchísimas gracias, Samuel. Erickson, por favor, ¿qué nos quieres compartir para cerrar este diálogo? Muy bien, no, realmente es un muy buen espacio pues de construcción, de pensamiento, de crítica, y que pues efectivamente es fundamental ver la visión de los demás compañeros. De todas formas es más que reflexiones, loable labor, y pues de todas formas, independientemente de todas las situaciones, hay muchas cosas pues que de los compañeros han manifestado en relación a los pueblos indígenas que a mi juicio pues son ajenas a la realidad, ¿sí? Pero pues desafortunadamente el tiempo es un poco corto y pues aspiramos encontrarnos en unos nuevos escenarios, agradecerles Chamel y a los demás y pues un saludo desde la Minga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Erickson. Damos paso a Javier para que nos comparta sus últimas reflexiones. Bien, yo quiero cerrar simplemente desde un texto de García Canclini, Diferentes, desiguales y desconectados. La unidad de estos tres conceptos realmente es lo que ha imposibilitado construir el concepto de nación. Y aquí me vienen las palabras precisamente de Rodolfo Kusch, ser como pueblo y estar como nación. Hay una ruptura entre estos dos conceptos y creo que eso es lo que impide realmente que haya un verdadero progreso y un verdadero desarrollo en este país. Muchísimas gracias, Javier. Le damos paso entonces a Cristian para que nos comparta sus últimas reflexiones antes de cerrar este ring de las palabras. Mire, yo creo que lo más, digamos, lo más incorporar, digamos, bajo un mismo orden a las culturas indígenas, que en ese mismo momento histórico, digamos, tenían los mismos derechos, o sea, los vencidos tenían los mismos derechos que los vencedores. De hecho, la legislación así lo decía. Por ejemplo, así no actuaron los ingleses en otras regiones. Yo creo que no hay ninguna necesidad de que haya un encono, un enfrentamiento entre indígenas y no indígenas. Todos somos americanos y me parece que tenemos que intentar, digamos, superar algunas cuestiones que me parece que son secundarias y aspirar todos, ¿no?, a construir el bien común de cada país y del continente. Yo le agradezco a Ignacio, a Javier, a Erickson, al moderador y a Ángel por esta oportunidad. Les agradezco. Gracias a ti, Cristian. Cerramos este ciclo de intervenciones finales con Ignacio. Adelante. Bueno, gran saludo de solidaridad con la Minga 2020. Cuenten con nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro afecto, y no me sorprende que en pleno siglo XXI se siga construyendo el imaginario de que América es mejor que hace 500 años. Muchas gracias. Gracias a ti, Ignacio. Bueno, con esto cerramos nuestro ring de las palabras, un programa del colectivo Casamonte, el lugar donde se encuentran las discusiones postergadas. Muchísimas gracias a nuestros invitados, gracias también a la audiencia y pues esperamos vernos
muy pronto nuevamente en otro ring de las palabras. Bueno. Me desconecto, ¿no? Hijito, deje de escuchar esos programas tan violentos. Pero mamá, este es el ring de las palabras, el programa de los argumentos. ¿De verdad? Sí, mamá, es hora de reunirnos frente a la radio. Ay, como en los viejos tiempos. El siguiente contenido es una creación de colectivo Casamonte en alianza con la RFM y el aporte de agencia. Gran paso, cuadrilátero, ¿está listo? Samuel querido, ¿para que desconecto? Uy, pará. Dame un segundo, que desconecto esto.